Buenas tardes, doctor Gamonal. En esta oportunidad quien le habla es alumno del curso Derecho Constitucional y Teoría del Estado, Pedro Luis Rodríguez. Bueno, doctor, en esta ocasión tocaré el tema de la Asamblea Constituyente. Primero empezando sobre qué es. La Asamblea Constituyente es un organismo de representantes escogidos por el pueblo para redactar una nueva constitución basándose en poderes plenos o poder constituyente, que es el que le otorga la constitucionalidad al Estado. Existen dos aspectos importantes del por qué la Constitución tiene que hablar sobre la Asamblea Constituyente. En primer lugar, es porque es la que le retorna la Constitución al Estado después de un gobierno de facto, después de un gobierno revolucionario, por ejemplo. En segundo lugar, porque la Asamblea Constituyente es la que le da forma a la Constitución que va a ser usada a posterior, después del gobierno de facto. Bueno, ahora entrando al contexto del Congreso Constituyente Democrático del expresidente Fujimori en el 92, tenemos el autogolpe de Estado, el 5 de abril del 92, en el que el expresidente Fujimori cierra el Congreso, cierra el Poder Judicial y demás organismos autónomos. El Perú en ese momento se encontraba en una gran inestabilidad política. Luego tenemos el otro suceso posterior, que fue que la ONU estaba muy molesta con esta decisión del expresidente y le obliga a tomar la decisión de retornar la democracia al país, por lo cual que el presidente toma la decisión de formar este Congreso Constituyente. Dos aspectos de este Congreso Constituyente del expresidente Fujimori, en opinión propia. El primer aspecto es que no hubo transparencia. ¿Por qué? Porque en esos tiempos existía mucha corrupción y mucha inestabilidad política. Los diarios chichas, la prensa se encontraba en demasiada inestabilidad. No había seriedad. En las elecciones de la aprobación de la Constitución, el sí ganó por muy poco, casi por 2% de diferencia. Entonces, en ese momento la prensa, no había mucha estabilidad política, entonces no había mucha transparencia en los votos, en la elección del Congreso Constituyente. Otro aspecto es que esta nueva constitución, a manos del Congreso, dio muchas atribuciones al presidente. Un ejemplo de esto es que en la Constitución del 79 podemos ver que el presidente puede disolver el Congreso si se le censura 3 veces a su gabinete ministerial. Y podemos ver la diferencia con la Constitución del 93, que con solo 2 censuras al gabinete ministerial ya podías disolver el Congreso. Y también que el enfoque de la Constitución del 79 era más la persona, otorgarle más derechos. Por ejemplo, en el ámbito, en el sector laboral, protegía más al trabajador. En la Constitución del 93 dejó de proteger más al trabajador, solo lo protegió ante el despido arbitrario. En cambio, la Constitución del 93 se centró mucho más en darle atribuciones al presidente. Bueno, doctor, estas son mis apreciaciones del tema. Muchas gracias por escucharme. Me despido. Buenas tardes.